Amigos de Paz Televisión y Sur Perú, el saludo de siempre. Para nosotros es muy grato contar en el programa Huellas del Tiempo con la presencia del doctor Rodolfo Cerrón Palomino. Él es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es vicepresidente de la Academia de la Lengua y bueno, es una autoridad en lo que se refiere a los idiomas o lenguas de Perú a nivel internacional. Bienvenido, doctor Rodolfo Cerrón. Como le digo, para nosotros va a ser una lección, además una lección a través de todos los lugares donde se ve Paz Televisión acerca de lo que tenemos en lo que se refiere a la lingüística en general. Y vamos a comenzar con él en lo que se refiere a las lenguas o idiomas que existieron antes, porque eran muchas, según él descubrió por las toponimias antes, y luego cómo al transcurrir el tiempo, qué cosas ha estado pasando hasta que llegamos al siglo XXI. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, para referirnos al pasado lingüístico del mundo andino, contamos con una serie de fuentes, ¿no? Porque no todas las lenguas subsisten hasta la fecha, muchas han desaparecido, pero para algunas de ellas tenemos afortunadamente documentación. Y gracias a esos documentos nosotros podemos reconstruir cuál era el panorama que presentaban estas lenguas en el siglo XVI. Podemos presentar mapas al respecto como resultado de esa averiguación y seguir un poco la historia, qué es lo que fue ocurriendo, ¿no?, en el lapso del siglo, en el transcurso del siglo XVI, XVII, XVIII, hasta llegar al presente. Si hiciéramos un pequeño esfuerzo de retrospección, podemos partir del presente y decir que hoy día en todos los Andes apenas tenemos 3 lenguas. 2 indígenas, nativas, quechua y aymara, y el castellano. En la selva, en cambio, tenemos 18 familias lingüísticas todavía, ¿no? Yo no me voy a ocupar de la selva porque no es mi campo de estudio, pero sí quisiera advertir un hecho bien concreto. ¿Cómo explicamos el hecho de que en el vasto territorio de los Andes tengamos solamente 2 lenguas indígenas, mientras que en la selva tenemos, como decía, 17 o 18 familias lingüísticas? Bueno, la respuesta no es tan difícil si reconocemos la historia cultural de nuestros pueblos. No olvidemos que en los Andes se ensayaron, ¿no?, diversos periodos de unificación cultural, lingüística y religiosa. Primero Chavín, después Huari y finalmente el Imperio Incaico. Estos desarrollos políticos significaron esfuerzos de integración cultural, lingüística y política, cosa que nunca se dio en la selva. Y entonces por eso la selva presenta todavía hasta la fecha un mosaico idiomático, ¿no?, una complejidad lingüística muy notoria. Entonces, en el caso del mundo andino, si quisiéramos ahora retroceder en el espacio, decíamos, el panorama era relativamente complejo también. Para referirnos a la costa norte, por ejemplo, ¿no?, teníamos ahí por lo menos 5 lenguas distintas en el siglo XVI. La lengua tayán, ¿no?, por un lado, la lengua de Sechura por el otro, la lengua mochica, por supuesto, bien conocida, la lengua de Olmos, que estaba al norte de Lambayeque, y la lengua Quinnam, que se hablaba desde Moche, Trujillo, hasta Lima, prácticamente. Entonces, hasta Caraballo. ¿De la Cuye? Eso en la sierra, porque ahorita estaba hablando de la costa, ¿no? Entonces, las lenguas de la costa, 5 lenguas, y hay documentos que nos dicen, de parte de los miembros de la Iglesia, en este caso más específicamente un documento del obispo de Trujillo en pleno siglo XVII, a comienzos del XVII, que nos dice taxativamente, ¿no?, si queremos evangelizar a los naturales de este territorio, necesitamos por lo menos 5 examinadores de 5 lenguas distintas. O sea, es un hecho, ¿no? Si no eran lenguas que podían, digamos, entenderse una con la otra, no eran inteligibles entre sí, sino lenguas distintas, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué ha pasado con esas lenguas? Bueno, pues han ido extinguiéndose, ¿no es cierto?, a lo largo del siglo XVII, XVIII, hasta que el siglo XIX fue ya prácticamente, sobre todo la segunda mitad del XIX, fue la etapa en que nuestras lenguas andinas norteñas desaparecen del panorama.
Doctor, la lengua mochica no llegó hasta el siglo XXI, no Por siglo eso- XX, digo, no, XXI no, tal vez no. Llegó al 20, escasamente diríamos hasta mediados del siglo XX. Porque dicen que Brüning 1945. recogió una serie de notas, no Así sé, es. grabaciones, en fin, no sé. Brüning fue uno de los últimos en recoger los materiales del año 29, ¿no? Pero más aún, todavía después de él, pues han recogido materiales, incluso el propio Larco, ¿no? Pero ya rudimentos de la lengua, en Eten, lengua que ya estaba totalmente Porque en Eten olvidada. creo que daba todavía algo. Así ¿no? es, sí. Fue el último reducto de la lengua mochica. Pero, por ejemplo, la lengua sechurana desaparece a fines del siglo XIX, la Tayán seguramente por esa época, no tenemos ninguna noticia. Peor, la de Olmos es la primera en desaparecer, seguramente del siglo XVII, porque cuando el obispo Martínez Compañón hace un inventario de todas las lenguas de la zona, ya no menciona, en 1780, ya no menciona para nada la lengua de Olmos, lo que prueba que Sí, ya no se hablaba, primera vez que ¿no? escucho. Así es que la Quinnam, que se hablaba hasta Caraballo y quizás hasta Lima, también desaparece en el siglo posiblemente XVII, fines del XVII, comienzo del XVIII. No tenemos datos exactos, pero es posible que se haya extinguido más o menos, como decía, a fines del siglo XVII. Y ese era el panorama que presentaba la costa centro-norteña, ¿no? ¿Qué pasaba en la sierra? En la Oye, sierra, en la costa del sur, perdón. en la doctor. costa sureña tenemos, comenzando en la Aymara, que tuvo, al parecer, su centro de origen en la zona de Ica. Después pasa a Ayacucho y con Huari se extiende hacia el altiplano, primero al Cusco y luego hacia el altiplano. En el altiplano teníamos por entonces, además de la Aymara, que se había trasladado desde Huari hacia el sur, ahí en el altiplano teníamos dos lenguas importantes. Una, la lengua uro, que se hablaba a lo largo del eje acuático Titicaca, Poopó, conectados por el río Desaguadero. Entonces estos uros tenían su lengua propia, la lengua uro. Pero además de estos uros estaba la lengua puquina, que fue la lengua del gran estado de Tiahuanaco. Entonces, ¿qué pasa con estas lenguas? Ocurre que el puquina, cuando llegan los españoles, ya está en proceso de desintegración. Los cronistas nos dicen que la mayoría de los habitantes de la zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, ya son bilingües, sino de quechua puquina, aymara puquina. De manera que la muerte de esta lengua se produce por razones de bilingüismo, en favor o bien del quechua o bien del aymara. Y es una cosa muy interesante porque si uno se pregunta por qué no se han preparado gramáticas, vocabularios, catecismos en puquina, habiendo sido declarada lengua oficial por el virrey Toledo en 1575 en Arequipa y considerada lengua mayor, ¿no? Claro. Uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no hay materiales de ese calibre en el puquina? Y la respuesta es pues que los españoles fueron muy pragmáticos, ¿no? Dijeron, si ya saben hablar quechua o aymara, ¿para qué perder el tiempo para estar adoctrinándolos en estas lenguas? Mejor los adoctrinamos en quechua o en aymara. Así es como toda la gente del Cañón del Colca, que era aymara, hoy día es quechua hablante. Canas, Canchis, comandante Espinar, que eran aymaras hasta el siglo XIX casi, toditos hoy día son quechuas. O sea, se quechuizaron. Así fue desapareciendo el puquina, una lengua muy importante, ¿no? Y el uro desaparece en el Perú, pues a mediados del siglo pasado, Así es. ¿no? En Puno, más o menos en 1950, pues cuando Velar va a recoger, a estudiar ahí, se da con que ya no hablan uro los nativos de la zona, ya están aymarizados. Doctor, y en el centro del Perú, hacia el norte, digamos, hacia Chachapoyas, Cajamarca. Hacia Chachapoyas, bueno, en toda la sierra de Trujillo tenemos una lengua importante, teníamos, y que se hablaba posiblemente hasta mediados del siglo XX también, el cuyi. Esta lengua cuyi tampoco fue objeto de registro, no hay gramática, solamente tenemos listas de palabras, y una de esas listas justamente nos la proporciona el obispo Martínez Compañón.
Esta lengua se hablaba desde el norte de Ancash, Pallasca, toda esa zona, hasta el sur de Cajamarca, llegando hasta el Marañón por el lado oeste. Así que es una lengua bastante expandida, ¿no? Pero sí fue considerada lengua natural, como decían los españoles, sin mayor rango social importante, como sí lo llegó a tener el mochica. El mochica fue elegido como lengua de evangelización, el cuye nunca, ¿no? ¿Y qué pasa? Los hablantes de cuye también estaban ya en proceso de quechuización, de manera que allí realmente, con la conquista española, ese proceso de quechuización se detiene. Como se detuvo en toda la costa norte, porque a la llegada de los españoles el quechua estaba expandido en toda la costa norte, ¿no? ¿Cómo explicamos que Pizarro capta pues a los dos primeros intérpretes, ¿no? Solamente saltando del barco a la playa, en Paita, ¿no? ¿Cómo capta a Felipillo y Martinillo y se los lleva como futuros intérpretes del quechua? Sabían pues quechua. ¿Y cómo sabían? Porque ahí se hablaba quechua, ¿no? Y sin embargo, ese quechua desaparece pronto, pues. ¿Pero por qué? Entre otras cosas. Bueno, la conquista de ese territorio no tenía ni 60 años, muy poco tiempo. Y por otro lado, también ahí se elige el mochica como lengua de evangelización. Por eso es que las generaciones jóvenes, como diría el Inca Garcilaso, se regresan a sus lenguas nativas, ya no aprenden el quechua. Chachapoyas. Chachapoyas, ahí teníamos otra lengua importante que era la lengua llamada chacha, ¿no? Con sus propias características. No tenemos tampoco artes, ni confesionarios, ni nada, solamente listas de nombres, por ejemplo, ¿no? Interesantes, a través de esa lista de nombres. En la época de Valera hablaban quechua, pero que estaba la lengua chacha muy viva, todavía vigente, ¿no? Y entonces uno de nuestros primeros mestizos es justamente Blas Valera, que ahora sabemos que es el autor de la gramática y del vocabulario publicados por el Tercer Concilio, porque hasta hace poco esas obras del Tercer Concilio de 1586 pensábamos que era anónima. Ahora se han encontrado documentos en España, en Granada, muy interesantes, que nos demuestran que el autor era nada menos que Blas Valera. No podía ser menos, ¿eh? O sea que antes de Garcilaso tenemos ahora a Blas Valera, uno de nuestros primeros mestizos, quechuistas. Y además era aymarista, porque sabía también aymara Valera. Estuvo en Juli, ¿no? Un tiempo, y en Potosí también. Una vida muy rica realmente, y accidentada, conflictiva, ¿no? Pero sumamente interesante la de Blas Valera. Así que ese es más o menos el panorama, digamos, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, del pasado lingüístico. Era pues complejo, ¿no? Ahora, una cosita que quisiera agregar sobre esto es el hecho de que cuando leemos las crónicas, y entre otras, por ejemplo, la del padre, vamos a ver, Cobo, o antes incluso el padre Acosta, ¿qué nos dicen? Que, por ejemplo, hablando de Lima, no hay valle, no hay pueblo que no tenga su lengua propia. Y entonces, como resultado, es una selva de idiomas. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser ya demasiado que cada valle, cada pueblo, ¿no? O sea que es como si dijéramos que en Lurín una lengua, ¿no es cierto? En el Rímac otra lengua, en Caraballo otra lengua, demasiado. Es decir, uno se pone escéptico. Yes. Pero cuando uno reflexiona bien sobre el asunto, sobre el pasado, uno se da cuenta que no están exagerando, porque para entonces las lenguas de los mitmas todavía están empleándose en todos esos territorios, complejizando la situación. No hay que olvidar que los mitmas mantienen su lengua hasta fines del siglo XVII, comienzo del XVIII. A partir del XVIII ya se van desapareciendo. Vemos en Copacabana había 45 mitmas distintos, incluso de Pasto, imagínate, de Colombia, allí a orillas del lago Titicaca, que hablaban su lengua nativa, pero poco a poco han ido perdiendo la lengua. Hoy día todos son aymaras. Doctor, usted hablaba de que había, según las toponimias, Sí. existieron 69 lenguas distintas en el Perú, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, nosotros hemos crecido con la idea de que el aymara era una lengua altiplánica, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido todos en la escuela, ¿no? Y uno de los responsables de esto es Ribagüero, porque en su pugna con los filólogos alemanes, ¿no?, él define al Perú como país quechohablante.
y bueno, Bolivia como Bolivia hablante, ¿no? Este es el momento en que se está construyendo, digamos, la nacionalidad peruana frente a los bolivianos que están haciendo la suya. Pero hoy ya sabemos que era pues falso eso, ¿no? Porque el Aymara es peruano, 100% centroandino. ¿Y cómo lo demostramos? A través de la toponimia. Los nombres de Ayacucho, Andahuayla, desde Lima, vamos bajando Huancavelica, todos son nombres que si no son íntegramente aymaras, tienen una fuerte influencia aymara, indudable. Fuera de que aquí cerquita Lima nomás, en Tupe, sigue hablándose una variedad aymara, la más arcaica, la más antigua. O sea que eso es indudable. Doctor, hacemos una pausa. Magnífico. Y sí, volvemos. ¿Cómo no? Tenemos que tener en cuenta que las lenguas son muy importantes porque en ellas están la historia, están las costumbres, la música, la gastronomía, las tecnologías de la agricultura y bueno, tienen una serie de saberes que se encuentran en los idiomas. Cuando se pierde un idioma, no solamente se pierde una manera de comunicarse, de escribir o de simplemente de hablar, sino principalmente se está perdiendo toda una historia, una larga historia, ¿no? Felizmente, pues parece que se está deteniendo algo de esas cosas últimamente en el Perú. Y vamos a ver qué nos dice el doctor Cerrón Palomino sobre este hermoso libro, donde él se refiere a lenguas de Perú. Es una de sus últimas publicaciones porque las tiene numerosas y por supuesto que todos son una revelación. Sí, muchas gracias. Al respecto debo señalar pues que efectivamente, como usted estaba mencionando, existe ese dicho que es muy cierto, ¿no? Que cada anciano que se muere es una biblioteca que se quema. Todo ese saber, ¿no es cierto?, se pierde cuando una lengua se muere y cuando se muere en los últimos hablantes de una lengua, ¿no? Sea cual fuere esta. Y eso está pasando en nuestra realidad misma, ¿no? Vemos que las generaciones jóvenes van perdiendo su lengua, la transmisión de generación en generación se va rompiendo y esa es ya la muerte anunciada de nuestras lenguas. Bueno, en el libro al que hizo mención, ahí me ocupo de, como el título o el subtítulo lo está anunciando, de las lenguas de los incas. ¿Por qué las lenguas? Muchos me han dicho, pero ¿cómo es eso de las lenguas si los incas hablaban el quechua? Bueno, es cierto que los incas de la última época del dominio imperial hablaban el quechua, pero los incas anteriores a Pachacútec hablaban el aymara. Y los incas míticos, aquellos que según la leyenda, ¿no?, los ancestros de los incas, que se trasladan del lago Titicaca en busca de mejores tierras hacia el Valle del Cusco, hablaban puquina. Esas son las tres lenguas que yo postulo que habrían sido las lenguas de los incas en sus distintos momentos, ¿cierto?, de dominio y a través de las distintas dinastías que conocemos, primero la legendaria, luego la mítica y finalmente la histórica, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias aportamos para sostener esto? Bueno, la evidencia de que los incas hablaban aymara hasta Pachacútec, por lo menos, ya es incuestionable en la medida en que se han encontrado documentos
que demuestran que efectivamente se empleaba el aymara como lengua de administración y comunicación. Hay un poema, una canción en buena cuenta, dispuesta para ser compuesta por el Inca Pachacútec después de su triunfo sobre los Soras que vivían en Ayacucho, ¿no? En las cuencas altas del río Pampas. Tras esta conquista, el Inca dispone que sus poetas de la época compusieran un himno, ¿no? Y ese himno está escrito en aymara, y así nos lo ha transmitido el cronista Betanzos. El mismo Betanzos, que se consideraba como uno de los pocos españoles que habían aprendido muy bien el quechua y que tenía esa ventaja sobre los otros historiadores, ¿no?, de haber hecho sus preguntas a los indios en su propia lengua. Y que se había casado con Costerina. Y que se había casado por supuesto, con una de las hijas de Atahualpa, ¿no? O la mujer de Atahualpa en este caso. Y además que fue después concubina de Pizarro, doña Angelina. ¿Qué pasa con Betanzos, que presume ser quechuista, y Garcilaso a veces habla de esto con recelo y con justa razón? No se da cuenta que ese himno que él mismo transcribe no es quechua, sino es aymara, lo cual pone en duda pues su dominio total del quechua, ¿no? O tal vez que estaba ahí también el aymara, pues la cuestión, ¿no? Así es, pero él lo da como quechua, ¿no? Y entonces, una vez estudiado, examinado con rigor ese texto, no hay duda pues de que estamos frente a un texto de confección íntegramente aymara. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que el Inca manda componer un himno para celebrar sus triunfos en una lengua que no sea la oficial? Si el quechua hubiera sido la lengua oficial, entonces, naturalmente hubiera sido el quechua, ¿no es cierto?, la lengua en la que se hubiera compuesto este himno. Sin embargo, está en aymara, lo cual, por simple inferencia, nos hace pensar que era pues la aymara la lengua oficial hasta entonces. Pero no solamente eso, porque alguien puede decir, bueno, pero es un pequeño documento, no prueba mucho. Veamos la toponimia. La toponimia del Cusco está llena de aymarismos. De manera que eso es obvio igualmente, comenzando por el nombre de Cusco, no es quechua, ¿no? Cosco es un término. Doctor, pero Cosco, ¿qué significaría en aymara? Bueno, a mí me ha costado por lo menos 25 años encontrar el significado, ¿no? Porque lo que Garcilaso dice, ombligo de la tierra, pues no tiene ninguna base, ningún sentido, ¿no? En los documentos está bien claro que el sitio se llamaba Coscohuanca, o Coscorumi, o Coscocaca. Así nos lo dice Betanzos. Y a veces dicen de que es completo cuando es Pachamama Coscohuanca, ¿no? Es posible. Quiere decir que la Pachamama que estaba sentada en una gran piedra en el centro del valle. Es muy posible. Lo que pasa es que, de todas maneras, la frase es importante. Aquí hay que rescatar la frase Coscohuanca, Coscorumi o Coscocaca. ¿Qué significa? Significa Coscohuanca, pues significa, digamos, la roca, el peñón del Cusco. Coscorumi, el pedrón del Cusco. Coscocaca, igualmente, el cerro del Cusco, el promontorio del Cusco. En todos los casos estamos frente a la misma expresión. Entonces, lo que hay que preguntarse en segunda instancia es ¿qué cosa es Cusco? ¿No? Tenemos peñón, promontorio, todo del Cusco. ¿Pero qué es el Cusco? Busquemos en todos los diccionarios, nunca vamos a encontrar nada. Sin embargo, hay muchos topónimos en el Perú mismo, en la zona del Cusco, que llevan ese nombre, Cosco, ¿no? Coscori, en fin. Entonces, averiguando todo eso, uno encuentra que Cosco alude a un falcónida, que viene a ser el mismo alcamari, que era el pájaro sagrado de los incas. Yeah. Y entonces estamos pensando en que la piedra esa es donde se posa el falcónida. ¿Pero qué tiene que ver esto con la fundación del Cusco? Hay que volver a leer las crónicas. Entonces, el cronista Sarmiento nos dice que Ayar Auca recibe órdenes de Manco Cápac en la cima del Guanacauri para que tome posesión del valle, y entonces es Ayar Auca, y nos lo dice terminantemente, al que le habían nacido las alas. Entonces era ave.
Entonces, ese Ayarauca, efectivamente, siguiendo las órdenes de Manco Cápac, vuela, baja, desciende hacia el Cusco, donde está ahora el Coricancha, toma posesión y se convierte en piedra. Gracias. Desde entonces se llama Coscohuanca, Cosco. Bien claro, o sea, la piedra, el peñón donde se posó el ave falcónida. ¿Y Auca qué querría decir? Auca Que es parece grande. enemigo. No, eso O es quechua. victorioso también. Es quechua, ¿no? Hay que descartar ese significado. Los hermanos Ayar, Auca viene a ser el grande, porque eso es palabra puquina. Jauca significa grande. Y por eso la famosa plaza del Cusco no es pues plaza del Jauca, Jaucaipata, absurdo. Es la plaza grande, ya lo dice Bertonio. La plaza Jaucaipata, ¿no? Jaucaipata, eso es la plaza grande. O sea, nada que ver con enemigo, de guerrero, nada que ver con el contento, alegría, regocijo, como dice Garcilaso, porque todo se está pensando en quechua. Hay que pensar, si no en el aymara, en el puquina. Y aquí claramente, menos mal que tenemos la documentación, hasta la fecha se habla de Jauca como grande en el puquina, y está en el Uro todavía. Doctor, en Lima hay un pueblo, Tupe, Sí. que hablan el puquina, o el tupina. No. En Tupe se habla una variedad del aymara. Es Es una el aymara variedad. central. No es el jacaru, Jacaru, el nombre local es Jacaru, y Jacaru tiene su explicación en aymara. Jaque significa runa en quechua, y aru significa simi. O sea, Dígame, ni más ni menos es como decir runa simi, es jaquearu. Y ahí no ha encontrado usted también, o ha encontrado la palabra auca. Si hay, es del quechua, pero no es del aymara. El aymara toma también, el aymara de Bertonio toma también la palabra auca, pero del quechua, como préstamo. O sea, es una raíz distinta, es de origen quechua la palabra. En Huancayo, ¿saben cómo se dice auca? Agua. O sea, eso nos está indicando que es una palabra del proto-quechua, netamente quechua la palabra auca, pero nada que ver con el auca grande, que es puquina. Y la oposición es así. El ayarucho que hemos dicho, nada que ver con el ají, pues. Es no, ayaroche. tampoco. Oche significa menor, pequeño. Entonces ya tenemos al ayar mayor, al ayar menor. Pero por el puquina, gracias al puquina, comenzamos a reinterpretar esto y ya le encontramos cierta lógica, ¿no? Así es que, porque estamos hablando de los incas legendarios. Ahí no había todavía quechua, no había aymara todavía. Es el puquina. Entonces, esa es la lengua secreta de que nos habla el Inca Garcilaso. Sí, hablan de una lengua secreta. Entonces, Claro. era el puquina, pues. Así es, Pero el así es. puquino se me dice que es anterior a la aymara, ¿no? Anterior, o en todo caso es más sureña, viene del lago Titicaca hacia arriba. Claro. Y los arqueólogos están encontrando evidencias de la presencia de Tiahuanaco en Sacsayhuamán, en Choquepuquio. A mí me parece que sí, también ¿No? no sería extraño que sea en esta población que está cerca a Cusco, que en este momento no lo Piquillacta. Piquillacta. Pero Piquillacta es Huari, o sea, eso es prolongación de Ayacucho, el último bastión. Así como Cerro Baúl en Moquegua, es el último bastión Huari. Pero estamos hablando aquí de Tiahuanaco, y entonces Tiahuanaco llega a Choquepuquio, está en Sacsayhuamán. El Tiahuanaco era más fuerte, pues era como un Pero no desarrollo era- mucho más importante, creo. Pero más cultural y religioso. Pero Huari era guerrero, o sea, Huari era militar en parte. En cambio, Tiahuanaco no tenía ejércitos, las caravanas nada más, de comercio, a grandes distancias, hasta Cochabamba, hasta Tucumán, el norte de Chile, llegando hasta Moquegua. Pero no tenía ejército para nada. En cambio, los Huari sí. Los güeyes tenían ejército. Sí, claro, porque llegaron, ahí están sus bastiones, ¿no? Sí. Entonces ahí el encuentro se hace más o menos en el Cusco, el encuentro de ambas civilizaciones, Huari, Tiahuanaco. Y hay mucho entendimiento y préstamo porque si uno revisa, si uno ve, por ejemplo, la cerámica de Ayacucho, ¿no? Esos grandes tinajones que se han encontrado. Pero eso no como la son, imagen no son Tiahuanaco también, doctor. No son tiahuanacos, son Huari, pero nos está demostrando un contacto con Tiahuanaco porque son las mismas divinidades. El dios de los báculos está ahí en la cerámica también, y en los tejidos, hasta Ica. O sea, hay pues todo un problema que hasta ahora no entendemos claramente todavía, ¿no? ¿Cómo es que ese culto a esa divinidad, el dios de los báculos que está en la Puerta del Sol, tiene su origen en Chavín?
De Chavín pasa a la Sierra Costa Central. Tello encontró esos famosos tejidos. Sí, ¿no no, es cierto?, además con de el eso, ímbolo de Tiahuanaco. el monolito Raimondi es el señor de los báculos. Por eso digo, ese es el Está ancestro. llevando el maíz. Ese es el ancestro, ¿no? Pero pasa por Ica, Ayacucho, y lo encontramos en el altiplano. O sea, eso es todavía algo que no entendemos claramente los arqueólogos, los lingüistas menos, pero tuvo que haber habido contactos muy intensos y mucha influencia en el terreno simbólico y religioso sobre todo. Sí, pero en términos de conquista, digamos, de administración, está bien claro que los huaris llegan hasta Piquillacta, pues es la mejor evidencia. Choquepuque es otro sitio, y no más, ¿no? Sí. Entonces, apasionante esa historia. Entonces, eso es lo que estoy contando en el libro, tratando de, en primer lugar, demostrar que esa lengua secreta que se decía de que nos habla Garcilaso tiene que haber sido la lengua puquina, y eso está en consonancia con la leyenda de los Ayar que proceden del Titicaca. ¿Qué lengua hablaba? Puquina. Entonces, señores, esa es la lengua. Después, en el periodo de los incas llamados míticos, el aymara llega a ser la lengua oficial. ¿Por qué? Porque cuando los Ayar llegan, son un puñado, ¿no?, de gente que migra, y llega a un territorio que es aymara. Entonces, las alianzas étnicas que realizan los primeros incas y que se traslucen en las crónicas eran con mujeres de habla aymara. Los hijos aprenden aymara ya. En la segunda, los tercera alcavistas, generación. todos esos eran aymaras. ¿Perdón? Los alcavistas, esos que están antes. De Es los muy incas. posible, claro, los guayas, alcavistas, ¿no? Que más las sahuaciras, todos ellos posiblemente eran aymara hablantes. Así como los cuyaguas, ¿no? Doctor, hacemos una pausa. Magnífico. Y volvemos. ¿Cómo no? Y volvemos, porque esto es muy interesante, ¿no? Hasta hace algún poco tiempo se estaba hablando del quechua, sobre todo porque se piensa que es una lengua muy general en todo el Perú. Estaba hablando de su extinción, de la necesidad de que ya no se siga enseñando en los colegios, porque de tener profesores y que enseñen, porque es una lengua que se está desapareciendo. Eso ha dado lugar a un movimiento muy fuerte en el Perú, en el cual comienzan a apuntar por una serie de sitios la gente con su idioma, que antes no quería hablar en Lima o que no quería hablar en las ciudades, pero están apareciendo ahora con su lengua y con orgullo. Me acuerdo, doctor, de que en una oportunidad que vinieron unos danzantes de Huancavelica, ellos dijeron, nosotros somos chopcas. Y entonces yo me quedé asombrada porque nunca había escuchado la palabra y resulta una cultura, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Es interesante cómo está dentro, como usted decía también al principio, ¿no? Cuando un anciano muere de las comunidades, seguramente, se está quemando una biblioteca, ¿no? Y yo recuerdo a un cineasta boliviano, Ginés, que escribe una historia linda, porque él habla me parece que es una chiquilla Sebastián, que hace amistad, ¿no?, con un muchachito que es del otro lado, que no es de la zona, y cuando ella decide irse, ya estaba preparada completamente, porque el sitio donde vivían además era muy pobre, además no tenía como esos grandes cultivos ni nada, ¿no? Va el abuelo y le comienza a hablar de lo que significa el idioma, de lo que hay, y que si es que ella se va, algo se va a morir de lo que hay, de lo que se está conservando. Y le habla de tantas cosas tan hermosas que hay en el idioma que la niña finalmente se queda. Exactamente. Sería interesante, doctor, que usted que tiene el documental nos lo preste alguna vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, para sí. pasarlo. Efectivamente, estamos hablando de la producción de Ginés, ¿no? El boliviano, cineasta boliviano. Así es. Y estamos hablando de la lengua chipaya, porque esto ha sido filmada en Chipaya, en Santa Ana de Chipaya, que es un cantón. Y usted está estudiando bastante últimamente Oruro. las chipayas. Yo estuve trabajando los 10 últimos años allá, todos los meses de agosto me tenía que ir allá, porque tenía intención de trabajar
escribir una gramática de la lengua y un vocabulario. La gramática la publiqué el 2006, finalmente, y el diccionario apareció el 2011. El diccionario lo preparamos en compañía de mi colega Enrique Bayón Aguirre, que es gran Doctor, ¿está usted haciendo con el tiempo, está usted haciendo lo mismo que hicieron en el siglo XVI, Domingo de Santo Tomás, ¿no? Y también en parte Holguín, ¿no? sí, es el ejemplo. El vocabulario, claro que sí, es doctor, el ejemplo, es muy importante. Es el ejemplo de estos pioneros, ¿no es cierto?, de la lingüística andina, que bien ha mencionado usted, pues a Domingo Santo Tomás, primer catedrático del quechua, primer doctorado en San Marcos, con su primera gramática, su primer vocabulario, para el aymara Bertonio, con su excelente gramática y vocabulario del aymara, para el mochica, pues el gramático bien conocido también, ¿no es cierto? En este momento no me acuerdo el nombre, pero ya me vendrá el nombre. Y así es la misma tradición iniciada por ellos. La diferencia está en que ellos se empeñaron en todos estos trabajos que son realmente heroicos, porque tenían la misión evangelizadora, ¿no? Usar las lenguas indígenas como medios de evangelización. Modernamente nosotros tenemos otra intención, ya no es misionera ciertamente, más bien lingüística propiamente dicha, es decir, documentar estas lenguas que están en peligro de extinción, para que las generaciones del futuro no nos enrostren y nos digan cómo es posible que en pleno siglo XXI estos señores que tenían todas las ventajas para hacer, no hicieron nada y las lenguas se murieron, ¿no? Así es que un poco atendiendo a ese tipo de razonamiento es que hemos venido trabajando. Lamentablemente, pues el uro, o sea, la familia de la cual forma parte el chipaya, ya no se habla en el Perú. El último vestigio que tenemos de esta lengua es el uro de Chimu, que está a 8 kilómetros de la ciudad de Puno. Y este Chimu, menos mal que fue objeto de registro en 1929 por el etnógrafo alemán Walter Lehmann, quien también más tarde pasará después de Puno, se va a Lambayeque a estudiar, a recoger el mochica, es la misma persona. Entonces Lehmann en una sola tarde recoge bastante material de este uro que todavía se hablaba, estamos hablando de 1929, ¿no? Y ese es el único material que tenemos para saber cómo era ese uro de Puno. Después Jean Velar no llegó a Jean Velar visita esa zona, porque él está trabajando al otro lado del desaguadero, ¿no? Él estaba en la zona de Iruito. Claro, muchos años, desde la década de 47 hasta 50 y tantos, ¿no? Pero él también visitó, fue a Chipaya también, es decir, estaba interesado en todo el uro, y fue a Puno, ¿no? Entonces ahí se dio con la sorpresa ya ingrata de que ya nadie hablaba la lengua. O sea, en unos 20 años más que había pasado desde cuando va Lehmann, ya no encuentra hablantes, ¿no? Entonces esa es la tragedia, ¿no? Entonces, volviendo a este asunto, el único material que tenemos para esta lengua es este vocabulario recogido por Lehmann. Ahora, esos vocabularios hay que estudiarlos con mucho cuidado, porque han sido recogidos por gente que no eran especialistas. En esa época no había grabadoras, ¿no? Imposible, pues todo era a mano y a buen oído, nada más. Entonces, ¿qué grado de fidelidad tienen esas transcripciones? Bueno, si no tuviéramos ya variedades vivientes de esta lengua, estaríamos en una situación completamente imposible de poder adivinar cómo se pronunciaba esa lengua. Como pasa con el mochica. Mochica tenemos una gramática de 1644, ¿no? Pero tiene sonidos tan difíciles, tan descritos de manera tan imposible de entender, que no sabemos cómo se pronunciaban muchos sonidos. Pero no hay unos cilindros de cera que se han recuperado, doctor. Exactamente. Donde viene como eso de las conversaciones, poemas. Efectivamente, esta historia de los cilindros de cera es interesante, porque esos cilindros los preparó Brünig, ¿no? En 1910. Él nos da los nombres de las dos personas que dialogaron cuando él grabó, ¿no? Todo eso se sabe.
¿Qué pasó con esos rodillos de cera? Cuando Brüning se va al Perú vendiendo todas las joyas que tenía, las cosas arqueológicas que tenía, se va a Alemania y deja todo su material en Hamburgo, ahí están hasta la fecha. Pero parte de ese material, no, pero creo que lo llevó a Berlín. Y con la guerra, en la guerra, sí, la ocupación nazi. La guerra se ha visto, estaba ahí. Y la ocupación nazi se llevó todo ese material a Rusia, a la Unión Soviética, a Moscú. Entonces ahí se han perdido, no se sabe. Devolvieron los rusos eso después de la pacificación, pero no se sabe dónde está el paradero. Se han recuperado las músicas, sí. Las grabaciones de música se han recuperado, ¿eh? Pero se han perdido, sí, los rodillos de la grabación del diálogo, adiós, no sabemos. Entonces no podemos como reconstruir esa pronunciación. Por eso que a mí un poco me preocupa cuando hay esos movimientos de revitalización provincianos, me dicen que ahora celebran, no sé, actividades y están recitando en mochica. Por favor, ¿cómo se puede recitar una lengua sobre la cual pues no sabemos cómo se pronunciaban en muchos aspectos, ¿no? Entonces ya es un poco una caricatura realmente. Pero afortunadamente, volviendo al Uro, tenemos este chipaya que se habla hasta la fecha. Son 2000 hablantes. Los niños aprenden chipaya en su casa. En la escuela aprenden castellano. Entonces yo he aprendido de ellos, y la gramática la he descrito a partir de ellos, y con ese ejemplo que tengo, comienzo a ver el texto de Lehmann de Puno. Entonces voy comparando y rescatando y más o menos restituyendo lo que pudo haber sido el Uro de Puno. Porque son lenguas hermanas, ¿no? Muchas palabras son igualitas, pero hay algunas formas que están distorsionadas, que Lehmann no escuchaba bien, no distinguía bien, ¿no? Pero gracias al chipaya, haciendo el contraste, se puede rescatar tranquilamente la lengua, en un 90%. Doctor, y usted debe haber recogido también algunas, digamos, algunos poemas, algunas maneras de decir, de ver las cosas, en lo que hablan los chipayas. Muy poco. Lo que tengo en proyecto, sin embargo, es el trabajo de compilación que hizo una francesa, una lingüista francesa en la década del 80, que murió lamentablemente sin concluir con su proyecto de investigación. Esta profesora se llama Liliana Porterí y murió en el 85. Pero esa mujer valiente, imagínense, la hazaña de irse a trabajar a la meseta de Chipaya solita, que es un sitio pues realmente inhóspito, ¿no? Sí. Una pobreza así devastante. Ahí viven los chipayas. Y sin embargo ella vivió en varias temporadas, en la década del 82, 83, 84 regresó y recogió bastante material. Entre ellos, todas las oraciones de los famosos gilacatas, ¿no? Y de los entendidos en las oraciones, ¿no? Y están todo, no solamente ha compilado, digamos, los relatos orales tradicionales, sino los textos religiosos, de invocaciones al sol, ¿no? ¿Todo eso está en este libro suyo? No, yo lo refiero, pero esos materiales los tengo y estoy preparando una edición de todo eso como un homenaje a la labor de esta profesora que murió sin ver los productos de su trabajo. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a ella es publicar esos trabajos. Son una cosa de 20 textos que yo tengo ya más o menos procesados y los voy a publicar posiblemente dentro de un año. Ese es mi compromiso, además, con la hermana de esta profesora, que me pidió, por favor, que no se echara a perder. Imagínense, tanto esfuerzo de haber compilado todo ese material, grabado, transcrito, y que quede en la nada, me parece muy doloroso, ¿no? Sí, pues porque Jean Bellard recogió de los suros algo muy hermoso, como decir, por ejemplo, que ellos decían, nosotros no somos seres humanos, nosotros somos prohombres, somos una especie de proyecto, ¿no? No es la palabra exacta, pero nosotros no somos seres humanos, ¿no? Nuestra sangre es negra. La húmeda niebla que surge del lago no nos hace daño, ¿no? Entonces, ellos van explicando quiénes son, ¿no? Así es. Entonces, es algo hermoso que puede ser, debe ser algo así como las oraciones que usted ha podido recoger. No, lo interesante es que esas oraciones prácticamente son las mismas que encontramos en los textos de Cajatambo y que ha publicado Dubiols. Y que son las mismas
que el cronista Molina, Cristóbal de Molina el Cusqueño, nos trae en sus crónicas. El tenor es el mismo. O sea que estamos hablando de una práctica discursiva que los chipayas también aprendieron. ¿De quiénes? De los incas, de los aymaras. O sea, hay una unidad, la estructura es la misma. A mí me ha impresionado eso, porque yo pensé que iba a ser distinto. Igualito, oh Padre Sol, ¿no es cierto?, que nos das calor, haz que nuestras sementeras no se marchiten, que haya lluvia, porque sin la lluvia nos morimos. Es decir, lo mismo, las mismas invocaciones que se hacen, digamos, a las divinidades, preocupados por su salud, la agricultura, la ganadería, en general el bienestar común, ¿no? Que esa era pues la aspiración máxima que ellos tenían y los favores que pedían a las divinidades. De manera que eso se repite allá, ¿no? Es asombroso. Doctor, los chipayas que viven al borde de algún lago, porque usted me decía que ellos se dicen los hombres del agua. Claro, se dicen Cuasoñi o Cotsuñis. Entonces ellos históricamente vivían solo en las islas de los lagos y a lo largo del desaguadero. Vivían, como dicen los cronistas, ¿no? Tenían lo indomable de los peces, es decir, imposible de ubicarlos, se perdían los totorales, vivían los totorales, y un poco como criticándolos, decían que eran como bestias porque se alimentaban de la totora, ¿no? Pero si la totora, sin embargo, la totora tiene una raíz rica, muy rica, sí, ¿no es cierto? Dulce. Pero el prejuicio pues de los españoles decían que estos hablan, ¿no? Comen estas cosas como bestias. Pero esos prejuicios ya vienen de los incas, ¿ah? O sea, cuando los incas llegan ahí, primero los aymaras los desprecian, eso sí. Bien claramente tengo testimonios de los chipayas del lago Popo, de los duros, perdón, cómo se quejan de sus amos aymaras, que dicen, nos desprecian, nos han quitado nuestras mejores tierras, que hablan esa lengua que nadie entiende, tienen que olvidarla, señores, aymara tienen que aprender. Así los han hecho olvidar su lengua, los aymaras, muy opresores. Pero los incas, ¿cuánto hicieron por sacarlos de los lagos y hacerlos agricultores? No podían, en muchos casos lo consiguieron, pero en su mayor parte se regresaban No, en el caso de los uros no lo consiguieron nada, sí. No quisieron. Viéndolo bien, yo pienso que estos uros fueron el último baluarte de la resistencia a la conquista española, porque los quechuas o aymaras sucumbieron tempranito. Y bien para los españoles, porque decían, estos indios son más dóciles, son civilizados, qué bonito. Pero estos que no, lo peor, son salvajes, indómitos. Han escrito una leyenda negra de los chipayas, de los uros en general, como que son medio hombres. Pero medio hombres, ¿por qué? Porque pagaban la mitad de lo que pagaba un aymara, por eso era, o sea, lo de medio hombre se entiende en términos económicos. Así es. Pero es interesante, es apasionante la historia de estos uros, así es que tengo ese pequeño proyecto de escribir un librito sobre el uro de la bahía de Puno. Yo creo que es un pequeño homenaje también a Puno. Yo he trabajado ahí una cosa de 10 años en la Universidad de Altiplano, en el programa de maestría, y no hay nada pues para el uro, ¿no? Yo creo que con ese material de Lehmann puedo hacer un pequeño texto que quede como un testimonio, ¿no?, de que en el Perú también teníamos esta lengua y que se extinguió, pues, pero hay algo que presentar al resto de la comunidad académica, ¿no? Doctor, esos vendrían a ser los proyectos que tiene en mente para el 2015. Así es, sí. Ahí estamos, trabajando en el Puquina, recogiendo materiales, ya es apasionante encontrar los topónimos puquinas en el Cusco, en Arequipa, en Moquegua, Tacna, en Bolivia, apasionante. Dígame, ¿no? ¿Y los chipayas tienen canciones? Los chipayas tienen canciones, sí. Yo no he colectado eso, pero sí, tienen sus fiestas, sus bailes, muy aymarizados, eso sí. Porque no hay que olvidar, ¿no?, que son 400 años de dominio aymara. Entonces han copiado mucho de los aymaras la técnica del hilado, la técnica de la agricultura en pequeñísima escala, porque en esos sitios no se puede sembrar nada excepto el luqui, o sea, ruqui, a papa amarga, y la quinoa, nada más. Hay que lavar la tierra, porque la tierra es salada. Entonces ellos tienen toda una técnica para lavar por turnos determinados sectores de la tierra.
Es apasionante lo que han hecho estos Pero señores para sería para sobrevivir. terminar, doctor, ¿de qué viven los cipayas? Si no pueden cultivar la tierra, Por eso digo, no tienen apenas lago, de no eso tienen nada. no, han desarrollado técnicas para poder aprovecharse de la tierra salitrosa mediante un sistema de lavado de la tierra donde siembran un poco de papa amarga y quinoa. Y luego crían cerdos en los lagos. Los cerdos se han nativizado hasta el punto que parecieran animales nativos, casi salvajes ahí, ¿no? Y entonces fabrican queso también, y tienen llamas, ¿no? Entonces fabrican queso, de eso viven. Y en su mayor parte migran a Chile, sobre todo los hombres, a trabajar en la agricultura de las cordilleras. Sí. Doctor, bueno, para nosotros ha sido muy interesante conversar con usted y seguramente para todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Y amigos, con ustedes será hasta la próxima. Muchas gracias también. Gracias.